El 11 de junio de 1962, a las 10:00 de la noche, 3 hombres desaparecieron de la prisión más segura de Estados Unidos. No dejaron rastro, no hubo testigos, y hasta el día de hoy, el FBI mantiene el caso abierto porque lo que lograron esa noche contradice todo lo que sabemos sobre lo posible. Esta es la historia de cómo Frank Morris y los hermanos Anglin ejecutaron la única fuga exitosa de Alcatraz. Una fortaleza de concreto y hierro construida sobre una roca en medio de las aguas heladas de la bahía de San Francisco, diseñada específicamente para ser imposible de escapar. Alcatraz no era una prisión común. Era el destino final para los criminales más peligrosos, ingeniosos y problemáticos de América. Si habías escapado de otras prisiones, si eras demasiado violento, demasiado inteligente o simplemente demasiado difícil de controlar, terminabas en la roca. Las corrientes del océano que rodeaban la isla alcanzaban velocidades de 9 nudos, capaces de arrastrar a un hombre adulto en segundos. La temperatura del agua rara vez superaba los 12 grados Celsius, lo suficientemente fría como para inducir hipotermia en menos de 15 minutos. Las paredes eran de concreto reforzado con acero. Había guardias armados en torres que cubrían cada ángulo de la isla. Y en 30 años de operación, de los 36 hombres que intentaron escapar, 23 fueron capturados, 6 fueron abatidos a tiros, 2 se ahogaron y 5 simplemente desaparecieron y fueron declarados muertos. La prisión tenía un récord perfecto. Nadie había escapado vivo de Alcatraz. Frank Lee Morris llegó a Alcatraz en enero de 1960. Tenía 34 años, un coeficiente intelectual de 133 y un historial criminal que comenzó cuando tenía 13 años. Había escapado de prisiones en Luisiana, en Florida, y había logrado evadir la captura durante meses cada vez. Las autoridades sabían que Morris no era un criminal común. Era meticuloso, paciente, y poseía una capacidad inusual para planificar y ejecutar lo imposible. Cuando las puertas de su celda se cerraron en el bloque B de Alcatraz, los guardias pensaron que finalmente habían encontrado una jaula lo suficientemente fuerte para contenerlo. Estaban equivocados. Los hermanos John y Clarence Anglin llegaron meses después. Eran ladrones de bancos del sur, hombres musculosos que habían crecido nadando en los pantanos y ríos de Georgia. A diferencia de otros prisioneros, los Anglin no temían al agua. De hecho, el agua era su elemento. Habían sido capturados después de un atraco audaz, pero lo que realmente los envió a Alcatraz fue su intento de fuga anterior de la Penitenciaría Estatal de Atlanta. Las autoridades los consideraban demasiado peligrosos, demasiado determinados. En Alcatraz, fueron asignados a celdas cerca de Morris. Fue el error más grande que el sistema penitenciario estadounidense pudo haber cometido. Durante meses, Morris observó, estudiaba los patrones de los guardias, memorizaba sus rutinas, cronometraba cada ronda. Notó que las celdas de Alcatraz, construidas en 1912, tenían rejillas de ventilación en la parte posterior, rejillas que daban a un corredor de mantenimiento abandonado que corría detrás de toda la fila de celdas. El concreto alrededor de estas rejillas, después de 50 años de humedad salina y descuido, se había vuelto frágil. Morris comenzó a excavar. Cada noche, después de las 9, cuando las luces se apagaban, sacaba una cuchara robada del comedor y rasaba el concreto deteriorado alrededor de la rejilla. El sonido podía alertar a los guardias, pero Morris era inteligente. Comenzó a tocar su acordeón durante la hora de recreación, estableciendo un patrón. Pronto, los guardias se acostumbraron al sonido de música proveniente de su celda todas las noches. Bajo la cobertura de esas melodías, Morris y los Anglin trabajaban. El polvo de concreto era un problema. Cualquier rastro visible en el piso de la celda levantaría sospechas inmediatas. Morris encontró la solución en el taller de pintura de la prisión donde trabajaba. Mezclaba el polvo de concreto con jabón y papel higiénico húmedo, creando una pasta que usaba para rellenar los agujeros durante el día. La mezcla era del color exacto del concreto deteriorado. Los guardias pasaban frente a las celdas durante sus inspecciones y no veían nada fuera de lo común. Por la noche, Morris removía la pasta y continuaba excavando. Mes tras mes, el agujero crecía. Pero Morris sabía que excavar era solo el primer paso de un plan mucho más complejo y peligroso. El problema no era solo salir de la celda. Tenían que atravesar el corredor de mantenimiento, escalar 3 pisos de tuberías hasta el techo del bloque de celdas, salir al exterior sin ser detectados por las torres de vigilancia,
descender el muro exterior de la prisión, cruzar 150 metros de terreno abierto hasta la costa norte de la isla, y luego, de alguna manera, sobrevivir a las aguas mortales de la bahía de San Francisco hasta llegar a tierra firme. Cada fase del plan tenía docenas de formas de fallar. Una sola equivocación significaba muerte instantánea o décadas adicionales en prisión. Morris necesitaba algo más que coraje. Necesitaba genio, recursos y un equipo dispuesto a apostar sus vidas en un plan que ninguna persona racional consideraría viable. Reclutó a Allen West, un criminal experimentado cuya celda también estaba en el bloque B. West tenía conexiones en los talleres de la prisión y acceso a herramientas. Juntos, Morris, Los Anglin y West comenzaron a robar y modificar materiales. Necesitaban herramientas para excavar. Robaron cucharas, pero también improvisaron sierras de metal afilando pedazos de acero robados del taller de mantenimiento. Necesitaban algo para cortar las barras de metal en las rejillas de ventilación. Fabricaron sierras usando cuchillas de cortapelos robadas de la barbería de la prisión. Pero el desafío más grande no era la excavación, era el océano. Morris sabía que necesitaban un bote. No había otra manera de cruzar el 1,5 kilómetros de agua helada hasta San Francisco. Pero no podían simplemente construir un bote de madera en sus celdas. Tenía que ser algo que pudieran fabricar con materiales disponibles en la prisión, algo que pudieran ocultar fácilmente. Entonces Morris tuvo una idea brillante y completamente loca. Construirían un bote inflable usando impermeables robados. Alcatraz proporcionaba impermeables a los prisioneros para los días de lluvia. Morris y su equipo comenzaron a robar impermeables, uno aquí, otro allá, suficientes para que nadie notara su ausencia. Usando pegamento robado del taller y calor generado por tuberías de vapor en el corredor de mantenimiento, sellaron los impermeables juntos, creando grandes cámaras de aire. Fabricaron chalecos salvavidas inflables del mismo material. Tallaron remos de madera de tablones robados. Todo esto fue hecho en secreto durante meses, en el estrecho corredor detrás de sus celdas. Pero había un problema final, uno que amenazaba con destruir todo el plan antes de que pudiera ejecutarse: las inspecciones nocturnas. Cada hora, durante toda la noche, un guardia caminaba por el pasillo del bloque B contando cabezas. Miraba dentro de cada celda, verificando que el prisionero estuviera en su litera. Si las celdas de Morris, West y Los Anglin estaban vacías cuando el guardia pasara, la alarma sonaría inmediatamente. La fuga terminaría antes de comenzar. Morris necesitaba una manera de estar en dos lugares al mismo tiempo. Necesitaba crear la ilusión perfecta de que estaban durmiendo en sus celdas, mientras en realidad estaban escalando por el corredor de mantenimiento hacia la libertad. La solución fue tan audaz que bordeaba lo absurdo. Crearían cabezas falsas, réplicas lo suficientemente convincentes como para engañar a un guardia mirando a través de los barrotes en la oscuridad. Usando el cabello real que robaban de la barbería de la prisión, donde los Anglin trabajaban barriendo el piso, y papel higiénico mezclado con pasta de jabón para formar las caras, comenzaron a esculpir. Pintaron las cabezas con pintura robada del taller de arte. Añadieron detalles, cejas, patillas, incluso el tono exacto de piel de cada hombre. Cuando terminaron, las cabezas eran inquietantemente realistas. Cada noche, después de que las luces se apagaban, colocaban las cabezas falsas en sus almohadas, cubiertas parcialmente con mantas, creando la silueta de un hombre dormido. Los guardias pasaban, miraban y veían exactamente lo que esperaban ver: prisioneros durmiendo. Nunca se acercaban lo suficiente como para notar que las cabezas no respiraban. Para mayo de 1962, después de 14 meses de trabajo silencioso, meticuloso y obsesivo, todo estaba listo. Los agujeros detrás de las rejillas de ventilación eran lo suficientemente grandes como para que un hombre se deslizara a través de ellos. El bote improvisado estaba ensamblado y oculto en el corredor de mantenimiento. Los chalecos salvavidas estaban terminados. Las cabezas falsas estaban perfeccionadas. Habían trazado la ruta exacta desde sus celdas hasta el techo, desde el techo hasta el exterior, desde el muro hasta el agua. Habían estudiado las corrientes oceánicas, memorizando los horarios de las mareas. Sabían que tenían una ventana de aproximadamente 3 horas en la noche del 11 de junio, cuando la marea saliente estaría en su punto más bajo, dándoles la mejor oportunidad de remar hacia San Francisco antes de ser arrastrados hacia mar abierto. Era ahora o nunca. La noche del 11 de junio de 1962
A las 9:30 p.m., Frank Morris colocó su cabeza falsa en la almohada, removió la rejilla de ventilación de su celda y se deslizó hacia el corredor de mantenimiento por última vez. John y Clarence Anglin hicieron lo mismo. Se encontraron en la oscuridad del corredor, sus corazones latiendo con la adrenalina de hombres que acababan de cruzar un punto de no retorno. Esperaron a Allen West, pero West tenía un problema. Su agujero no era lo suficientemente grande. Había esperado demasiado para agrandarlo. Mientras Morris y los Anglin esperaban en la oscuridad, West luchaba desesperadamente en su celda, raspando el concreto con sus manos sangrantes, tratando de forzar su cuerpo a través de un espacio demasiado estrecho. Pasaron 30 minutos, 40. Morris tomó una decisión. No podían esperar más. Cada minuto perdido era un minuto que los guardias podían descubrirlos. Con silenciosa resignación, dejaron a West atrás y comenzaron a escalar. El corredor de mantenimiento era un laberinto vertical de tuberías oxidadas, vigas de metal y oscuridad total. Morris lideraba, trepando piso tras piso, usando las tuberías como escalera. Los Anglin lo seguían cargando el bote enrollado y los chalecos salvavidas. No podían usar linternas. No podían hacer ruido. Un solo sonido fuerte, un solo tubo que se rompiera bajo su peso, y los guardias vendrían corriendo. Escalaron durante casi una hora en completo silencio, sus manos aferrándose a tuberías resbaladizas por la humedad, sus músculos ardiendo por el esfuerzo. Finalmente, alcanzaron el techo del bloque de celdas. Allí, Morris había aflojado previamente los tornillos de una rejilla de ventilación que daba al exterior. La removió con cuidado y, por primera vez en años, sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Estaban fuera de las celdas, pero apenas estaban comenzando. El techo del bloque de celdas ofrecía una vista completa de la prisión. Podían ver las torres de vigilancia, las luces de los reflectores barriendo la noche, los guardias armados patrullando los muros. Un solo movimiento en falso y serían iluminados como blancos en un campo de tiro. Morris estudió los patrones de luz. Había aprendido los tiempos exactos. Cuando el reflector giraba hacia el este, tenían exactamente 17 segundos para cruzar 30 metros de techo, expuesto hasta una tubería de desagüe que bajaba por el lado norte del edificio. Esperaron, agachados en la oscuridad. El reflector giró. Morris corrió. Los Anglin lo siguieron, sus pies golpeando suavemente el techo de metal. 17 segundos. Alcanzaron la tubería justo cuando el reflector giraba de regreso. No los habían visto. Descendieron por la tubería de 50 pies de altura, deslizándose en la oscuridad hacia el suelo rocoso de la isla. Cada movimiento tenía que ser silencioso, controlado. Las torres estaban a menos de 100 metros de distancia. Los guardias estaban armados con rifles de alto poder. Una sola mirada en la dirección equivocada y la fuga terminaría en una lluvia de balas. Tocaron tierra. Ahora venía la parte más peligrosa. 150 metros de terreno completamente abierto hasta la costa norte de la isla. No había cobertura, no había sombras. Si los reflectores los atrapaban en el cruce, estaban muertos o capturados. Morris esperó, observó. Los reflectores seguían patrones predecibles, pero había un espacio de 20 segundos entre cada barrido, un vacío oscuro donde un hombre podía correr sin ser visto. Cuando llegó el momento, corrieron. A través de rocas afiladas, cactus y tierra suelta, Morris y los Anglin corrieron con todo lo que tenían. Sus pulmones ardían. Sus piernas temblaban por meses de ejercicio limitado en celdas diminutas. Pero el miedo es un motivador poderoso, y el miedo a pasar el resto de sus vidas en Alcatraz los impulsaba hacia adelante con una desesperación salvaje. Alcanzaron la costa norte. Se dejaron caer detrás de las rocas, jadeando, sus manos temblando mientras inflaban el bote usando acordeones modificados que habían convertido en bombas de aire improvisadas. El agua negra del Pacífico se agitaba violentamente contra las rocas. La temperatura era de 11 grados Celsius. Las corrientes eran traicioneras. Sabían que si el bote fallaba, si se volcaban, si las corrientes los arrastraban, morirían de hipotermia en minutos. Pero ya no había vuelta atrás. A las 11:45 p.m., Frank Morris y los hermanos Anglin empujaron su bote improvisado hacia las aguas heladas de la bahía de San Francisco y comenzaron a remar hacia las luces distantes de la ciudad. Detrás de ellos, Alcatraz permanecía brillantemente iluminada, sus torres de vigilancia barriendo la noche, sus guardias sin idea de que 3 hombres acababan de lograr lo imposible,
La alarma no sonaría hasta las 7:00 am de la mañana siguiente, cuando un guardia finalmente se acercó a las celdas y descubrió que las cabezas en las almohadas no eran hombres dormidos, sino elaboradas réplicas de papel maché. Para entonces, Morris y los Anglin habían tenido más de 7 horas de ventaja. El FBI lanzó la búsqueda más grande en la historia de la prisión. Rastrearon cada pulgada de la bahía de San Francisco. Dragaron el fondo del océano. Interrogaron a familiares. Persiguieron pistas en todo el país. Encontraron restos del bote en Angel Island, a 3 kilómetros al norte de Alcatraz. Encontraron chalecos salvavidas flotando en el agua. Encontraron una bolsa impermeable que contenía fotos personales de los Anglin, pero nunca encontraron cuerpos. El FBI concluyó oficialmente que los hombres se ahogaron, que las aguas heladas y las corrientes mortales los mataron a pocos kilómetros de Alcatraz, pero nunca encontraron evidencia definitiva de muerte. Ningún cuerpo apareció jamás. Los registros familiares muestran que la madre de los Anglin recibió flores anónimas cada año en su cumpleaños hasta su muerte, flores enviadas desde ubicaciones no rastreables. En 2013, el Departamento de Policía de San Francisco recibió una carta manuscrita de alguien que decía ser John Anglin, ahora de 83 años, afirmando que él y su hermano habían sobrevivido y vivido vidas tranquilas en Sudamérica. La carta nunca fue verificada, pero tampoco fue desmentida. El caso permanece oficialmente abierto. El U.S. Marshal Service todavía tiene órdenes de arresto activas para Frank Morris y John y Clarence Anglin. Si están vivos hoy, tendrían más de 90 años. Alcatraz cerró permanentemente en 1963, apenas un año después de la fuga, citando costos operativos insostenibles. Pero todos sabían la verdad. La prisión, que fue diseñada para ser imposible de escapar, había sido derrotada. El FBI aún califica la fuga como el escape más ingenioso en la historia penitenciaria estadounidense y continúa investigando pistas décadas después. Lo que Frank Morris y los hermanos Anglin lograron esa noche requirió más que coraje. Requirió inteligencia brillante, paciencia sobrehumana, trabajo en equipo perfecto y una disposición absoluta a apostar todo en un plan que tenía 1000 formas de fallar. Desafiaron la física, la naturaleza y el poder del gobierno federal, y ganaron. O murieron tratando de ganar. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cuál de las dos cosas sucedió. Y esa incertidumbre, esa pregunta sin respuesta, es lo que convierte su historia en leyenda. Porque en un mundo donde casi todo puede ser rastreado, verificado y confirmado, ellos lograron algo verdaderamente raro. Simplemente desaparecieron.